Con la venia de la presidencia, simplemente para retirar mi escrito, José Antonio López en nombre de Agustín Fernández. Simplemente quería reiterar mi escrito solicitando la excusa para Agustín Fernández con motivo de un pequeño accidente. Aporté... ¿Perdón? No, yo no lo recibí. La contestación. Bueno, ¿te ha contestado? Sí. Bien, pues el tribunal le tendrá por excusado. Pues nada, muchas gracias. Ese motivo. Sala, únicamente quería consumir un turno de intervención en el siguiente sentido. Se nos dio reciente traslado de un escrito a la defensa de la representación del señor Briones de 29 de diciembre de 2017, donde se ponía en conocimiento de esta sala que determinados correos electrónicos y archivos adjuntos a algunos correos no estaban incorporados a las actuaciones ni estaban escaneados. Por supuesto que evacuaremos este trámite por escrito detalladamente, pero sí que, y no lo hemos podido hacer hasta el día de la fecha, porque queríamos examinar las actuaciones hoy aquí en esta sala, las que se encuentran a disposición del tribunal. Quisiéramos avanzar para, antes de hacer ese informe, para que la defensa pueda cotejarlo a lo largo de las sesiones del día de hoy, que esos correos se encuentran todos, los acabo de comprobar todos, señorías, en los dos ordenadores que tiene la sala aquí disponible. Se encuentran en el anexo de 10, que se encuentra en un CD incorporado al tomo 37, folio 21.094. Ese CD es perfectamente legible en los dos ordenadores que están en esta sala. He seguido las rutas de todos los documentos a los que se hace referencia en ese escrito, y son todos perfectamente legibles. Me temo que la representación del señor Briones no tendrá el programa de Adobe Reader que necesita para leer esos correos, nada más, pero se encuentran escaneados y perfectamente legibles a disposición de las partes, señoría. Por supuesto que informaremos por escrito también. Esto se trata de un incidente que se planteó en una de las vistas anteriores, donde la señora letrada defensora nos advertía que no localizaba algunos documentos. El Ministerio Fiscal se ofreció a insistir en facilitar su localización, y entiendo que con eso, bueno, queda zanjado. Si hay algún documento que siga habiendo problemas, pues si nos lo hace... Yo únicamente, señorías, no he traído hoy el escrito, pero mañana intentaré verlos, sobre todo algunos, no hace falta todos. Sí, en un procedimiento con este volumen de documentación, pues tenemos que ser flexibles y facilitar estas cuestiones, y por supuesto que este tribunal atenderá las peticiones que las partes vayan haciendo, y le agradece al fiscal que nos haya facilitado esa información. Otra cuestión también se planteó por la defensa de Domingo Cuadra Morales, la renuncia a una relación de testigos. Voy a leer los nombres. La parte que renuncia hace constar que fueron solamente propuestos por esa parte. Voy a leerlos por si hubiese alguna objeción por parte de alguna otra que considerase que también los ha propuesto o que necesitase su declaración. Cristina Elizabeth Finstan, que tiene el número 159. Rafael Requena Cabo, con el número 160. Miguel Alfonso González Delso, con el 161. Eduardo Espiga Pérez, con el 163. Y al parecer el otro sería Luis Jiménez Rodríguez, con el número 162. Entonces, si no hay ninguna objeción por ninguna de las partes, estos testigos se tienen por renunciados. Bueno, les pongo en su conocimiento, aunque es una cuestión ya sabida, la interrupción que este juicio ha tenido ha sido porque había otras causas que estaban señaladas antes que teníamos que seguir atendiendo. Se va a volver a producir otra interrupción, pero no tenemos fórmula para evitarlo. Ya sé que resulta un poco difícil después de los días que hemos estado con otros asuntos, y doy por supuesto que todas las partes igual volver a retomar este tema, pero en eso estamos. Vamos a continuar entonces. Señoría, si me lo permite. A ver, sí, dígame. Sí. Óscar Folqui, en representación de Pedro Ramón Rodríguez Sánchez y Springste. Contactó conmigo uno de los testigos propuestos por esta parte, el representante de Filatelia Álvarez, comunicándome que tenía unos problemas médicos, que no está bien de salud y que todo esto era un contratiempo para él. Le facilité el teléfono de la sala para que comunicase esta situación, y parece ser que le han cambiado la fecha de la declaración para mañana martes. Este letrado no tiene interés alguno en que alguien que no quiere venir a declarar o que se encuentra mal o indispuesto venga, y renunciará encantado a este testimonio. Es el número 147.
Sí. Alejandro Enrique Álvarez Huelmo. Sí, sí, señoría. ¿Era propuesto solo por esa parte? Solo por mí, señoría. Bien, pues entonces se tiene por renunciado. Si está usted en contacto con el testigo, se lo puede usted indicar sin perjuicio de que desde la sede de Génova el tribunal también trate de comunicárselo. Más. No tengo el número. 147, déjame. Bueno. Sí, para tomar yo nota, pero bueno, da igual. Hola, venía, señoría. Dígame. Juan Merelo, en representación de Jean-François Saint-Laurent, que hemos presentado un escrito en donde también renunciábamos porque no había sido localizada o nos ha sido imposible localizar, a la testigo también propuesta, me parece únicamente por esa parte, Gilain González. ¿Nos puede dar el nombre otra vez? Gilain González, 158, sí. Que en realidad, sí, bueno, es que hay un momento que hay una confusión creyéndose que es la madre de mi Bien. representado. Renuncia entonces y se trata también de un testigo propuesto solo por esa parte. ¿Alguna otra cuestión de renuncias? Bien. Y esto es de hoy. Y sabemos de quién es quién lo propone. Estos testigos ya son... los testigos previstos para el día de hoy ya son testigos todos de su parte. Me comunican que el 114 Gabriel Pérez Jumilla no ha comparecido y que han presentado por FAS algún tipo de justificación. No sé si es un certificado médico que ha ido a buscar. Según viene ocurriendo, no tendría es un cliente de Forum, no tendría ningún inconveniente esta defensa en renunciar a su testificar. Si me puede, por favor, repetir el nombre. Gabriel Pérez Jumilla, 114. Se indica en la solicitud de excusa que se trata de motivos de salud. Lo único que le puedo decir es que el FAS, que es a su vez de otro FAS, pues no es legible. No tenemos por qué desconfiar, señoría. Bien, pues se lo agradece este tribunal. Entonces dígales que se tiene por renunciado también a Javier Pérez Jumilla. ¿Me indica, por favor, los presenciales o...? Bien, pues entonces que se llame a Juan José Emilio Fernández Armesto Fernández de España. Buenos días, siéntese, por favor. Su nombre es Juan José Emilio Fernández Armesto Fernández de España. Sí, señora presidente. Comparece en este acto como testigo. ¿Jura usted o promete decir la verdad? Sí, juro. ¿Qué relación tiene usted con este procedimiento? Pues bastante remota. Fui presidente de la Comisión Nacional del Mercado de Valores entre 1996 y 2000. Bien, comparece a petición de una de las defensas.
es mi obligación significarle que el Código Penal castiga como delito el falso testimonio en causa criminal. La defensa que le ha propuesto como testigo puede preguntarle. Con la venia del tribunal, buenos días, señor. Ya ha contestado a la señora presidenta que fue presidente de la Comisión Nacional del Mercado de Valores desde el año 1996 al año 2000. En esa época, ¿era doña Gloria Bombín la responsable del departamento o del servicio de reclamaciones de la CNMV? Sí. ¿Recuerda si don Javier Rodríguez Pelletero fue subdirector en esos años del servicio jurídico de la CNMV? No todo el periodo, pero sí un periodo, una parte de ese periodo, sí. Algunos años de ese periodo, sí, ya era subdirector del equipo, ¿no? O sea, del servicio jurídico. Él manifestó que se incorporó en 1999. ¿Le cuadra a usted esta fecha? Sí, me suena correcto. Bien. Señorías, me gustaría que le exhibieran al testigo el documento que obra en la causa al folio 2644 del tomo 8 de la pieza documental 5. Yo he traído copia. De ese folio. Este folio, señorías, pertenece a un documento completo que es el Informe Anual sobre Reclamaciones 1999 del Departamento de Atención al Público de la CNMV. No he fotocopiado todo el documento porque es muy voluminoso. Me permito facilitar a sus señorías la hoja sobre la que voy a preguntar y al testigo todo el documento a efectos de que lo contextualice. El folio sobre el que le voy a preguntar para que lo siga toda la sala es la página 21 del Informe Anual sobre Reclamaciones 1999 del Departamento de Atención al Público de la Comisión Nacional del Mercado de Valores. Señor Fernández Armesto, en la página 21 del documento que usted tiene, Perdóneme, ¿en la página 21? Sí, señora. Bien, ahí usted puede ver, creo que está subrayado para su fácil localización, más o menos a la mitad, la referencia a FINSA Bienes Tangibles S.A. /Forum. Sí. Bien. Por favor, señor Fernández Armesto, ¿puede explicarnos? Esta memoria está hecha bajo su presidencia. ¿Puede explicarnos este cuadro brevemente? Deme un segundo. Por supuesto, señor. Esto lo he visto la última vez hace 20 años. Puede ser, sí, sí. Este es el informe anual del año 99 del Servicio de Reclamaciones de la CNMV. Y en él se listan todas las reclamaciones que se habían recibido. Y aquí se ven que están divididas en primero bancas y cajas de ahorro, después sociedades gestoras e instituciones de inversión colectiva, sociedades de inversión mobiliaria, es el segundo gran apartado, y después viene un tercer apartado que pone entidades no registradas. Y dentro de esas entidades no registradas aparece una que pone AFINSA Bienes Tangibles, Sociedad Anónima, Forum, número de reclamaciones 1, porcentaje sobre el total 1, informe favorable al reclamante 1. Cuando la CNMV pone entidades no registradas, significa literalmente esto. Es decir, son entidades sobre las que ha habido alguna reclamación que no estaban registradas dentro de la Comisión Nacional del Mercado de Valores, ¿correcto? No, casi, pero no del todo.
Explíqueme. Creo que cuando ponía aquí el servicio entidades no registradas, se estaba refiriendo a que eran entidades que no formaban parte de los sectores regulados del mercado financiero. Como usted sabe, había entonces tres sectores regulados, que eran los bancos, las compañías de seguros y el mercado de valores, los emisores e intermediarios de valores mobiliarios. Las entidades de depósito, Banco de España era el regulador, Dirección General de Registros para las compañías de seguros y la Comisión Nacional del Mercado de Valores para los intermediarios y el mercado de valores negociables. Entonces, cuando se habla de entidades no registradas, quiere decir entidades contra las que se ha recibido una reclamación que no formaban parte de las tres áreas en las cuales había regulación y en las cuales, para poder actuar en esos mercados, era imprescindible registrarse en uno de los tres supervisores. Muchas gracias, señor Fernández Armesto. Siguiendo con este cuadro como hoja de ruta, vemos que hubo una reclamación en el año 99 contra o sobre Afinsa y sobre Forum. ¿Me puede explicar brevemente, si recuerda, cuál era el trámite que se seguía cuando llegaba una persona o un cliente a la CNMV y en relación a una entidad no registrada formulaba una reclamación? Brevemente, si lo recuerda. Sí, más o menos asumo y le puedo dar grandes ideas. Yo era presidente, este era uno de los múltiples servicios. Yo creo que lo que ocurría es que cada vez que venía un ciudadano y reclamaba, había un expediente en el cual se comenzaba, se analizaba por el servicio de reclamación, se veía si la CNMV era o no competente, porque claro, muchas reclamaciones eran de asuntos que estaban fuera de la competencia de la CNMV. En aquellos en los que la CNMV era competente se analizaban y había después se elevaban el servicio de doña Gloria Bombín, tenía por encima, había un órgano en el que estaban representados diversos departamentos de la CNMV, cuando se discutían los temas y al final había un expediente administrativo y se emitía al final una opinión. ¿Podía ocurrir que si la reclamación lo requería, se hicieran comunicaciones interdepartamentales antes de emitir una opinión? O es muy posible que cuando el tema fuera, por ejemplo, jurídico, pues se pasara también a informe al departamento jurídico. Yo creo recordar, pero estoy hablándole de algo hace 20 años, creo recordar que había un órgano que se reunía pues, o cada semana o cada 2 semanas, en el que había representantes de todos los departamentos. Pero aparte de esa reunión en la cual creo que al final se proponía cuál era la contestación apropiada, seguro que en el expediente administrativo puede haber un buen número de comunicaciones internas. ¿Recuerda usted si concretamente esa reclamación referida a Forum pasó a algún tipo de consulta interdepartamental o en ese consejo, llámele como equipo de consultas? ¿Recuerda? Mire, se le voy a ser totalmente sincero, es la primera vez que recuerdo la palabra Forum en el contexto de la CNMV. Es decir, si usted no me llega a enseñar este documento, hubiera jurado en falso que nunca había leído la palabra Forum en mis 4 años en la CNMV. Usted me enseña el documento y efectivamente hubo una reclamación en 4 años sobre este tema. La verdad es que no sé nada, pero tiene que haber, y no sé si están en los autos, vemos el expediente, tiene que haber un expediente y supongo que estará aún disponible y que se puede ver exactamente qué es lo que hizo Gloria Bombín, todo su equipo. Vamos a verlo, señor Fernández Armesto, brevemente. Seguro que lo podemos ver. Con exhibición, por favor, le gustaría a esta letrada exhibir el folio 50.013 de las actuaciones. Pero, señor letrada, si este testigo, porque comparece como testigo, ya le ha dicho que él no recordaba haber tenido nunca en mi oído esta mención de esta reclamación, el ver ahora o no el expediente completo nos va No va a ser el expediente completo, van a ser 2 documentos. 2 documentos, señoría, 2 folios de las actuaciones. Sí, pero si están en las actuaciones, pero no necesitamos, si este testigo no recuerda nada de ese tema,
preguntarle más sobre esta cuestión. Necesitaría, si me puedes indicar, sí, necesitaría esta letrada que dejara constancia del criterio de la CNMV respecto a esa reclamación y la naturaleza de la actividad desarrollada por Forum para la CNMV en 1999. Bien, pero se trata entonces de lo que constan esos documentos. Sí. Bien, pues no necesitamos que el testigo los vea, podemos ver directamente el tribunal. Hay que no está el expediente completo, señoría. La CNMV no remitió el expediente. Saque esos dos documentos, a ver. Tampoco el... Ya. Pero en fin. A ver. Es para él y para la sala. Es el folio 50.013 de la pieza principal. No recuerdo exactamente el tomo, señorías. Muchas gracias. Lo dejamos aquí. Salvo que usted me corrija, parece que esto es una comunicación interna entre distintos departamentos llevada a cabo el 2 de marzo de 1999 en la CNMV sobre el asunto Forum Filatélico. ¿Puede decirnos quién era Pedro Villegas en aquel momento, mientras usted era presidente de la CNMV? Pedro Villegas era un inspector. Creo. O sea, estamos hablando a 20 años. Mi recuerdo era un funcionario. Creo que en aquel momento yo le pondría en la inspección. ¿Y don Jesús funcionario Formoso? Seguro. No lo recuerdo. No lo recuerdo. De Jesús Formoso. Pedro Villegas era un funcionario de alto nivel. Jesús Formoso sería un funcionario de más bajo nivel. No lo sé. ¿Puede obedecer ese documento a la comunicación interdepartamental de la que estábamos hablando antes? Esto parece, es que no sé, esto parece, no sé si es, no parece una carta interna, un documento interno, pero la verdad es que nunca lo he visto y lo puedo leer con usted. No. Pero no me dice nada más. Otro documento, por favor. A efectos de seguir las instrucciones del tribunal, no le voy a exhibir un nuevo documento, pero ya le digo, obra en la pieza documental 5, tomo 1, folio 48. Es una carta que remite Gloria Bombín a la persona que hizo esa reclamación a la CNMV, en la que le devuelve la documentación. Don Juan José Emilio, siguiendo el cuadro que le he exhibido al principio, ¿me puede explicar al tribunal qué interpretó la CNMV respecto a esa reclamación? Si lo puede hacer. Sí, pero mire, ya ha dicho que no recordaba nada de ese tema. Cualquier otra pregunta ya se convierte en innecesaria. Doña Gloria Bombín devolvió esa documentación. ¿Entendió entonces la CNMV que no estaba... no me gustaría ser sugestiva en la pregunta, señoría, pero era el presidente de la CNMV en ese momento. Me gustaría saber si él sabe por qué se devuelve la documentación a un reclamante desde la CNMV. ¿Quiere usted preguntarle en términos generales? En términos generales circunscritos a este expediente, que es lo que ocurrió. Pero este expediente no lo recuerda. Bien. No lo recuerda, no lo sabe. Si consta la documentación, sin duda se produjo lo que usted señala. Pero no nos conduce a nada... Bueno, ¿cuándo devolvía la CNMV la documentación original por un reclamante al reclamante? ¿Qué significaba? Yo todo lo que le puedo decir es que por sentido jurídico y por cómo actuábamos entonces en la CNMV, lo que yo creo que en una situación como esta habría contestado el servicio de reclamaciones es que habría dicho que no era competente la CNMV porque no había emisión de valores mobiliarios y que por lo tanto le devolvió toda la información al reclamante, diciéndole que no era competencia de la CNMV. Eso es lo que yo asumo que se habrá hecho, pero tendría que ver el expediente para poderle confirmar que eso es así. De acuerdo. Señora Fernández Armesto, durante su presidencia entró en vigor la reforma de la Ley del Mercado de Valores, incluyendo el artículo 26 bis, que posteriormente fue derogado en el 2005. ¿Lo recuerda? ¿Recuerda usted el artículo 26? ¿Es la toma de depósitos? ¿Es algo sobre...?
captación de ahorro público, la prohibición captación expresa de captar ahorro del público a aquellas entidades que no estuvieran autorizadas para ello. ¿Recuerda? Recuerdo que introdujo, usted piense que yo llevo 20 años sin dedicarme al mercado de valores, me dedico a cosas que no tienen absolutamente nada que ver. Para poderle dar cualquier opinión tengo que ver el artículo. De acuerdo. En todo caso se introdujo. Que se introdujo, sí tengo el recuerdo de que se introdujo. ¿Cuál hubiera sido la competencia de qué hubiera hecho la CNMV de haber tenido conocimiento de que alguna entidad estuviera apelando al ahorro, a la captación de ahorro público una vez entrada en vigor ese artículo? ¿Podemos ver el artículo? El artículo, ¿perdón? ¿Me lo puede usted o leer o lo puedo ver? ¿Habla usted? Es innecesario. ¿Saber las competencias de la CNMV? Le está pidiendo un informe, una opinión jurídica. Y eso es lo que no necesita el tribunal cuando viene lo que le está pidiendo esta letrada, igual nos ha explicado bien, es que me diga cuál era el protocolo de actuación de la CNMV durante su presidencia, si tenía conocimiento de que una entidad estaba apelando a la captación de ahorro del público tras la vigencia del artículo 26 bis de la Ley del Mercado de Valores. Si lo recuerda, lo recuerda, y si no lo recuerda, no lo recuerda. Yo le doy una contestación genérica. Me gustaría ver el artículo, pero bueno, porque se ha referido usted a él. Pero en general, ¿se acuerda usted? Le hablé 3 sectores regulados. La captación de ahorro del público era competencia del Banco de España. Y el Banco de España supervisaba cuando alguna entidad no registrada y no supervisada captaba ahorro del público. La palabra mágica me parece que era captación de ahorro, me parece que es la expresión, pero hay un concepto técnico en la Ley de Mercado de Valores que se clarificó en una reforma legal. Cuando lo que ocurría es que era una entidad no regulada que emitía valores, intermediaba en valores, vendía valores mobiliarios. Valores mobiliarios son acciones, obligaciones, futuros, pero tienen que ser siempre dentro del concepto de valor mobiliario que da la Ley de Mercado de Valores. Cuando había valor mobiliario, por lo tanto, y se vendían e intermediaban valores mobiliarios, entonces la competencia era de la CNMV. Y ambas entidades, cuando veían que había captación de ahorro público o cuando había intermediación por entidades no autorizadas, no registradas de valores mobiliarios, tenían unos protocolos de lucha. Este tipo de entidades que tienden a ser fraudulentas se conocen en el argot de los supervisores como chiringuitos, y había chiringuitos, desgraciadamente en aquella época surgían cada año varios chiringuitos. Cada año, cuando yo me refería hacia la memoria anual, se mencionaban la lucha contra este tipo de captadores irregulares de ahorro, y era la CNMV y el Banco de España los que actuaban en esta materia. ¿Se comunicaban entre sí? Cuando había dudas, porque puede haber dudas si un chiringuito, vamos a llamarles chiringuito, si un chiringuito lo que estaba haciendo era captación de ahorro, o lo que estaba haciendo era intermediación con valores americanos o futuros o derivados, y entonces había los inspectores del Banco de España y de la Comisión se hablaban, y había intercambios de información para determinar de quién era la competencia en la lucha contra estos chiringuitos. ¿Le consta a usted si en algún momento se puso en conocimiento del Banco de España la actuación de Forum para ver si estaba apelando a la captación por parte de la CNMV, dado que había entrado una reclamación al respecto? ¿Le consta a usted si se comunicó al Banco de España la eventual necesidad de que se supervisara esta actividad? Durante la presidencia, evidentemente. Claro, vamos a ver, porque después hay un tercer, aparte de estos dos, captación de ahorro y mercado de valores, emisión, intermediación de valores mobiliarios, hay una tercera actividad que no estaba regulada, que era la actividad de venta de ciertos activos. Venta de oro, pero activos, no activos, no valores mobiliarios, sino activos, antigüedades, oro, coches antiguos, sellos.
este tipo de actividades entonces no estaban sujetos a una supervisión financiera, no formaban parte de los tres sectores, estaban sujetos, no vio esta supervisión reforzada de estos tres sectores, que para poderse dedicar a ser o banco o entidades financieras del mercado de valores o para ser entidades de seguros, hacía falta registrarse, someterse a un régimen de supervisión por un supervisor designado por la administración pública. Regía el principio de libertad de empresa. Todo el mundo podía montar una empresa de venta de oro, todo el mundo podía montar una empresa de venta de sellos, todo el mundo podía montar una empresa de venta de coches antiguos, de alfombras, y la supervisión aquí no había una supervisión reforzada, era sencillamente el sistema genérico que había de la Ley General de Defensa de Consumidores y Usuarios, la Ley de Defensa de la Competencia y al final los tribunales de justicia. Pues no hay más preguntas, señorías. Gracias. Por parte del Ministerio Fiscal, ¿alguna pregunta? Ninguna, señoría, muchas gracias. Por parte de las demás acusaciones, ¿alguna pregunta? Sí. Gracias, señoría, con su venia. Julio Aranda, por Enil de Villar. Señor Fernández Armesto, durante su mandato se iniciaron tareas de inspección o de control sobre empresas que estuvieran realizando algunas de estas actividades que eran competencia de control de la CNMV. ¿Recuerda algún nombre? Sí, solamente recuerdo un caso, y es muy ilustrativo de lo que le acabo de explicar a la señora letrado, que es Bosques Naturales. No sé si existe aún, hubo una empresa que lo que vendía era maderas nobles. Usted compraba un árbol, el árbol después crecía y al final obtenía el valor de la madera. Y Bosques Naturales quiso en un momento emitir valores mobiliarios, quiso hacer una emisión, yo creo que eran acciones, quiso emitir acciones y preparó un folleto y lo trajo a la CNMV. Y aquí sí que se ve como cuando el cambio de que una cosa es sencillamente vender madera o vender bosques y otra cosa es querer vender acciones de una empresa propietaria de un bosque. Cuando se quiere vender el valor mobiliario, entonces sí que se entra ya en el ámbito de la CNMV. Y vinieron y hicieron una solicitud de folleto, que es lo que hace falta para poder emitir valores mobiliarios, hace falta un folleto y que ese folleto se apruebe. Y lo que ocurrió es, me acuerdo perfectamente porque era un folleto atípico, me acuerdo que dije a los que aprobaban, a los que subvencionaban los folletos, que se mirara con mucho detalle porque era una cosa realmente atípica y que tenía aspectos novedosos, y al final lo que ocurrió es que fuimos tan exigentes en las necesidades de clarificación, de información, que al final Bosques Naturales retiró el folleto y no hizo nunca la emisión de acciones que tenía previsto. Y volvió, por lo tanto, al ámbito de las actuaciones que no estaban entonces reguladas. Y nada más, señoría, gracias. Sí, con la venia, señoría. Sí. Eduardo Martínez, por familia Marion Randall. Hola, señor don Juan José Emilio. ¿De sus círculos familiares o amigos alguno fue cliente de Fórum Filatélico? ¿Alguna persona de su círculo más íntimo? Bueno, vamos a ver, la lista de afectados ya consta, no vamos a entrar en estas cuestiones. Señoría, creo que es importante, ¿no? No, este señor es presidente de... Al tribunal no le interesa. Bueno, porque coste mi protesta por... Bien. Ninguna pregunta más. Pues muchas gracias por haber comparecido. Muchas gracias, señora Presidente. Muy buenos días. Siguiente testigo.
días. Buenos días. Buenos días. Su nombre es Concepción Herencias López. Correcto. Comparece usted en este acto como testigo. ¿Qué relación tiene usted con este procedimiento? Pues fui trabajadora de Fórum Filatélico durante 26 años. ¿Esa relación laboral que usted tuvo con Fórum puede dificultar o impedir de alguna manera que usted diga la verdad en este acto? No, nada. El Código Penal, es mi deber advertírselo, castiga como delito el falso testimonio en causa criminal. Le va a preguntar, en primer lugar, la señora letrada de la defensa del señor Briones, que la ha propuesto como testigo. Señora letrada. Hola, venia del tribunal. Buenos días, doña Concepción. Por favor, ¿puede decirnos brevemente su formación académica? Bachiller elemental y formación profesional administrativa. Ha dicho a preguntas de la presidenta que trabajó 20 y tantos años en Fórum. ¿Puede decir de qué año a qué año estuvo usted trabajando en Fórum Filatélico, por favor? Sí, entré en el año 80 hasta la intervención, el 2006, y luego un año más con la administración concursal, hasta julio del 2007. ¿Puede explicarnos brevemente su trayectoria profesional en Fórum, desde que entra a Fórum, dónde entra, qué desarrolla y su evolución hasta el momento de la intervención, judicial, por favor? Bien. Yo entro en la calle Montalbán, en el año 80, en el departamento comercial, y allí soy la secretaria del departamento comercial. Posteriormente, hacia el año 82, ya me traslado a la avenida de Bruselas, porque allí se había puesto el primer ordenador en el que se empezaron a informatizar los contratos de abono, y como yo tenía también algunos conocimientos de lenguaje informático, que había hecho también algunos cursos, pues allí me lo ofrecieron, allí me fui y bueno, pues ya el paso de los años terminé siendo responsable del Departamento de Administración Comercial y Facturación, al momento de la intervención, al 2006. Al momento el 9 de mayo del 2006, usted era la responsable de un departamento que se llamaba ¿cómo? Administración Comercial y Facturación. ¿Y este departamento de qué dependía? ¿De quién dependía? ¿De qué departamento de Fórum dependía? Sí, dependía del Departamento de Administración y Contabilidad. ¿Quién era su jefe directo? Mi jefe directo en el momento de la intervención era José Baglietto, y anteriormente don Antonio Merino, hasta que empieza a ser director general, Florian y otros anteriores. Es decir, desde que entro en el año 82 en la avenida de Bruselas, ya mi jefe es el director del Departamento de Administración y Contabilidad. En el momento de la intervención era el señor Baglietto. José Baglietto, sí. ¿En qué consistía, qué se hacía desde su departamento? Desde este departamento que dice usted, Administración Comercial y Facturación, que depende a su vez del Departamento de Administración, ¿qué hacía? ¿Cuáles eran las labores fundamentales de su departamento? Las fundamentales eran, nosotros informatizábamos las propuestas de contrato del Centro Operativo de Madrid, porque era donde estábamos ubicados. Una vez comprobábamos esas propuestas y el importe, la cantidad que el cliente quería invertir en sellos, hacíamos la generación del contrato. Posteriormente, pues también resolvíamos incidencias, algún caso excepcional, dudas que tuviesen en los centros operativos y en las delegaciones de Fórum, dábamos soporte a todos ellos. Adjudicábamos los contratos de abono, que era la mayoría, yo creo que... ¿Adjudicaban quiere decir la filatelia? La filatelia, sí, la filatelia. ¿Ustedes desde su departamento adjudicaban la filatelia a los contratos de abono? En los contratos de abono solamente, sí. Y después ya como último paso hacíamos la liquidación, el tema de facturación, la liquidación de esos contratos, bien cuando llegaban a término o anticipadamente si el cliente quería vender la filatelia que había comprado hasta ese momento. Eso era las grandes rasgos. Ustedes adjudicaban la filatelia a los contratos de abono. ¿Quién adjudicaba la filatelia al resto de los contratos? El Departamento de Stock y Distribución.
Mi compañera Elena López, sí, era la responsable de ahí. Bien. Ha dicho que ustedes generaban los contratos. ¿Los contratos no llegaban a Forum? No, lo que venía a Forum era una propuesta. Los agentes comerciales nos traían una propuesta. Esa propuesta contenía los datos personales del cliente, la cantidad y la forma en que quería invertir en filatelia, y nosotros, por ejemplo, en el caso de los abonos, que podía ser también por domiciliación bancaria, generábamos ese primer recibo, y una vez comprobado que el cliente había hecho ese pago para comprar la filatelia, entonces era cuando se generaba el contrato. Hasta entonces era propuesta. ¿Era una propuesta vinculante? No era. ¿El cliente firmaba esa propuesta, estaba obligado a suscribir el contrato con posterioridad? No, había un periodo, no recuerdo si era 15 días o un mes, en que el cliente podía echarse atrás de esa decisión y, bueno, pues en el caso de que hubiese pagado algún importe se le devolvía y no tenía más consecuencias. Bien. Por favor, ¿qué criterios seguían para adjudicar la filatelia a los contratos de abono? A ver, el contrato de abono era un contrato a largo plazo, con lo cual el criterio primordial era que el cliente pudiese comprar la colección completa del tema Europa, porque era realmente lo que daba valor, lo que al cabo de los años era mejor para su inversión. No todos los clientes decidían o podían invertir lo suficiente como para comprar toda esa colección completa, y en un programa que estaba informatizado, los criterios eran el encontrar el año de más valor que el cliente pudiese pagar de acuerdo a sus condiciones de contrato, y ese era el año que se le adjudicaba. Si podía pagarlo completo, se le adjudicábamos completo, y en el caso de que no pudiese pagarlo completo, le dejábamos como reservado para ese contrato. Se empezaba a adjudicar en series, se completaba y posteriormente pues el mismo ciclo, los mismos criterios. Eso era lo que hacíamos para las adjudicaciones. Con exhibición del documento obrante en la pieza documental 3, documentación intervenida en el registro de la sede de Fórum, cita en José Abascal 51, el 9 de mayo del 2006, caja 5, bloque 2, PDFs 35 hasta el final y bloque 3, se trata, señorías, de partes de adjudicación de un contrato de abono. Doña Concepción, le voy a enseñar para que nos explique si esto era el sistema que ustedes tenían de adjudicación de lo que ustedes ha explicado. Si puede explicar, por favor, al tribunal a qué obedecen estos documentos, qué son estos documentos. Sí, a ver, efectivamente este es el parte de adjudicación, que era el resultado una vez de que estaban adjudicado la filatelia, que se le enviaba al cliente informándole. A ver, aquí aparece primer trimestre del primer año, es decir, que empieza por el año 1977. El programa había detectado que era el mejor año por el que empezar, el que más valor tenía que él pudiera pagar, porque veo que este contrato pagaba 15.000 pesetas al trimestre. Se le adjudicaba por la lista, en este caso la lista 20, que era la fecha del 1 de junio del 84. Y aquí se le empieza a adjudicar las series. Portugal, Mónaco, y se termina la serie de Portugal, la serie de Mónaco, la serie de Andorra francesa, Chipre turco, es decir, los países que componían ese año. ¿Y cuando termina ese año? Sí, al siguiente, que aparece en el segundo trimestre del primer año, por la lista 21, es decir, por la lista siguiente, que había pagado, se le completa el año 77 y empieza el mismo criterio. Es decir, se busca un año, el año 71. Una cosa importante, nunca se repetía los años adjudicados porque precisamente se trataba de conseguir la colección completa. Y siempre también de acuerdo al stock de filatelia que me facilitaba mi compañera Elena.
Aquí después, pues lo mismo, se termina el año 71, empieza el año 64 a adjudicársele en series. Y así sucesivamente durante la vigencia del contrato. Durante la vigencia, efectivamente, hasta el final del contrato. Una vez se producía la asignación informática de esa filatelia, ¿cómo llegaban los sellos físicamente al contrato? Sí, ese era labor del Departamento de Stock y Distribución. Quedaba informado en el sistema que este año, en este caso 1977, era para este contrato, y el Departamento de Stock y Distribución después, cuando iba a colocarlo, sacaba sus listados y decía, pues este año 77 para este número de contrato tal, y lo colocaban en las cajas, o se lo llevaba el cliente, que a veces, pues en muchas ocasiones también recogía la filatelia. ¿En algún momento recibió usted instrucciones en su departamento, instrucciones de cómo adjudicar fuera de estos criterios la filatelia? Nunca. Es más, yo sé, porque bueno, pues teníamos bastante relación con el departamento comercial, que algunos clientes querían en alguna ocasión, pedían, pues yo quiero tal año, yo quiero otro, y es que ni llegaba a ningún sitio, directamente se les decía que no, que la adjudicación tenía sus criterios y era Forum, de acuerdo a cómo aparecía en el contrato, quien adjudicaba. Pero Forum a través de su departamento. Sí. Mi pregunta es, ¿Francisco Briones adjudicaba filatelia a los contratos de abono? Nunca. Usted ha respondido al principio de mis preguntas que desde su departamento también se realizaba el proceso contrario, el de desinversión de la filatelia. Ha dicho, creo recordar, que liquidaban los contratos cuando llegaban a término o cuando, de manera anticipada, el cliente decidía vender su filatelia a Forum. ¿Puede explicarnos cómo se hacía este proceso? Sí. Si le parece, explico el contrato de abono, que sí. Las liquidaciones de los abonos, que vale. Es el que tenía un poco más casuística, quizás. El contrato, al partir del... Voy a empezar primero por los anticipados. Si decimos por los anticipados. Los que vendían la filatelia, una vez había transcurrido el primer año de su contrato, ya podían pedir, pues porque no querían seguir, y esa desinversión, ese recuperar el dinero o vender la filatelia realmente que habían comprado. Entonces, en ese momento, de acuerdo al tiempo transcurrido y la condición del contrato, se le recompraba la filatelia que estaba adjudicada con la lista vigente en ese momento y se aplicaba un porcentaje de tasación. Este resultado siempre tenía que ser igual o mayor al importe que el cliente había pagado por la filatelia que estaba vendiendo. Esto hasta el año 2000, una cosa así, donde empiezan los nuevos contratos y se aplica un pequeño garantizado, empezando por el 0,5 más o menos al segundo año. Nosotros preparábamos esa factura y la bajábamos al departamento de atención al cliente con el documento de pago. Eso cuando querían, antes de su término, antes de la finalización. ¿Pero cómo sabían ustedes que ese cliente quería vender su filatelia? ¿Cuál era el proceso? Sí, porque el cliente, a través de su asesor comercial o directamente llamando al departamento de atención al cliente, lo solicitaba, es decir, daba esa instrucción. En el departamento de atención al cliente, informáticamente lo metían, le daban la instrucción y ya nos llegaba a nosotros esa orden. Eso en la parte del anticipado. Luego, a la finalización del contrato, ahí nosotros, Forum, siempre, digo nosotros porque siento, ahí hacíamos primero, cada 2 o 3 meses antes, una cosa así, se le comunicaba que ya llegaba su vencimiento. ¿Se le mandaba una carta? Se le mandaba una carta, sí, se le mandaba una carta, también había una acción comercial a través de los comerciales, pero en principio Forum siempre mandaba una carta, para que el cliente tuviese conocimiento de eso. Y se ponía en contacto con nosotros. Ahí le decíamos, porque claro, ahí ya tenía 3 opciones. La primera opción era quedarse con sus valores, quedarse con los sellos que había comprado a lo largo de su contrato, si ya los tenía en su poder, porque no había suscrito un contrato de depósito o los había recogido, pues no había nada más que hacer. Nos informaban de ello
y ya el contrato quedaba ahí. Porque esto ocurrió en alguna ocasión, doña Concepción. Sí, muchas ocasiones. En muchas ocasiones ha habido... No la mayoría. No, la mayoría no. La mayoría no, pero a lo largo de los años sí que los clientes han recogido su filatelia y al final del contrato han decidido quedarse con esa filatelia que habían comprado. Perdone que la he interrumpido. No. Posteriormente, otra de las opciones que tenía era vender esa filatelia comprada, esos lotes, en un solo acto. Y entonces hacíamos el mismo proceso que cuando lo solicitaba anticipadamente, pero aplicando lo mismo la lista vigente y sus condiciones de contrato. Entonces preparábamos el documento de la factura y el documento de pago. O la tercera opción, que era más habitual, que era el ir vendiendo la filatelia comprada por lotes, empezando por el más antiguo de ellos. Se hacía la valoración de ese lote, se aplicaba el porcentaje de tasación correspondiente, el cliente venía obligado en esa modalidad a comprar un nuevo lote por el mismo importe que lo que compró el antiguo o más, y la diferencia, lo que era la plusvalía obtenida en ese tiempo, se le pagaba durante 12 meses. Y una vez que había terminado esos 12 meses, volvía otra vez a poder decidir cualquiera de las tres opciones que he dicho al principio. ¿La opción al término del contrato no le vinculaba? O sea, cada año el cliente decidía. Él podía decidir, efectivamente. Sí, se quedaba con la filatelia que tuviera en ese momento. Si vendía todos los lotes en un solo acto, o si seguía con la venta del lote más antiguo, comprando uno nuevo. Ahí había, una vez finalizado el contrato, doña Concepción, ¿había un mínimo garantizado? Había un mínimo garantizado en el caso de los abonos. Al término del contrato siempre lo ha habido, pero única y exclusivamente al término del contrato, y sí, siempre lo ha habido desde el principio. Sí, pero una vez que el cliente decide, por ejemplo, después del contrato, después del vencimiento del contrato, decide vender el lote más antiguo, la tercera opción, vale. A partir de ahí. Sí, a partir de ahí no. El siguiente año ya no. Ya no hay... Es decir, ya no tenía ese porcentaje fijo garantizado. No, era lo que era la tasación de la filatelia. Al momento de la venta, con la lista y aplicando los porcentajes de tasación. También nos ha dicho, doña Concepción, que su departamento resolvía cualquier duda o problema que pudiera surgir en relación a los contratos y al resto de las delegaciones y al tal. ¿A qué se refiere en concreto? A ver, había situaciones a lo mejor un poco excepcionales que no eran lo habitual, algunas excepciones. Por ejemplo, recuerdo que había contratos que se utilizaba, el cliente los ponía como garantía para los bancos para un posible préstamo. Entonces nosotros tramitábamos eso, es decir, hacíamos la carta y teníamos cuidado para cuando pidiese la liquidación o quisiese vender. Esas eran una de las cosas. También había algún contrato que si el cliente tenía alguna deuda con la agencia tributaria, nos llegaba y nosotros teníamos que pagar esa deuda, es decir, hacíamos las transferencias para pagar esa deuda. ¿A la agencia tributaria? A la agencia tributaria, sí. Si algún cliente tenía un embargo. Un embargo, exactamente, sí, un embargo. Ha habido pocos casos, pero sí ha habido algunos. Eso se tramitaba directamente en mi departamento. Y luego también, como he dicho antes, el cliente al término del contrato se llevaba sus sellos y al cabo de los años podía venir y traerlos para que nosotros se los recomprásemos. Los mismos que había comprado u otros, es decir, no tenían por qué ser todos. Ya el contrato había finalizado, se había llevado sus sellos y venían. Entonces ahí nosotros también hacíamos esa factura de liquidación. No con las condiciones del contrato, porque ya no estaba, sino con un precio que a mí me facilitaba Elena López, porque ella previamente había visto que esa filatelia estuviese bien, era correcta,
subí a presidencia para que se le diera una valoración, un importe, y hacíamos esas facturas. Y ustedes hacían la facturación también de los clientes que fuera de contrato. Efectivamente, fuera de contrato volvían al cabo de los años y querían vender la parte o toda la filatelia que se habían llevado, que habían recogido en su momento. Entonces yo me quedaba con esas facturas porque salían del circuito habitual y con el documento de pago correspondiente, para luego al final de año en contabilidad informarles para que cuadrasen todo. Esas eran así las mayores excepciones o peculiaridades. Doña Concha, usted ha dicho que mandaba, desde su departamento, mandaban la comunicación de aviso al cliente de su próximo vencimiento de contrato, ¿correcto? Sí, la finalización de su contrato. ¿Hacían más comunicaciones ustedes desde su departamento? Sí. A ver, el contrato, por ejemplo, salía desde mi departamento en un tiempo. Después, nosotros al principio éramos como unas 15 personas y después, cuando llegó Price con el tema de reestructuración, se fueron haciendo otros departamentos, pero bueno, les seguíamos informando. Es decir, el contrato se emitía desde allí. Por ejemplo, esa era una de las comunicaciones. Emitíamos los partes de adjudicación que llevaban dentro la lista por la que estaba adjudicado. En el caso de que el cliente no correspondiese en ese trimestre mandarle parte de adjudicación, también se le enviaba la lista de precios. Es decir, todos los clientes recibían la lista de precios trimestralmente, bien con el certificado de depósito o bien en una comunicación aparte. Y se mandaba desde su departamento. Sí, desde mi departamento, efectivamente. Y luego, pues eso, las cartas que he dicho de información fiscal mandaban ustedes. No, nosotros desde mi departamento no, eso era, bueno, desde dentro de administración, que el departamento de contabilidad era el que mandaba la información fiscal. ¿En su departamento tenían alguna participación en la elaboración de las cuentas anuales? En mi departamento exactamente no. A ver, nosotros ni las personas de mi departamento no, pero sí que en contabilidad evidentemente utilizaban los datos que se habían generado y desde contabilidad sí, era quien elaboraba esas cuentas. El departamento de contabilidad. De contabilidad, exactamente. Elaboraba las cuentas. Elaboraba las cuentas. Y el financiero, es decir, varios departamentos, auditoría interna, eran los que estaban implicados, vamos, los que en el proceso de la elaboración. Doña Concepción, ¿es usted accionista? Sí. ¿Sabe cuántos accionistas aproximadamente tenía Forum al momento de la intervención? Pues creo recordar, así de la última junta y eso, yo creo que unos 1.100 accionistas. ¿Se facilitaba la información? O sea, ¿Forum ponía a disposición del accionista? Se lo pregunto a usted como accionista. ¿Forum ponía a disposición del accionista la información que se fuera a tratar en la Junta General convocada, las Juntas Generales que se convocaban? Sí. ¿Con tiempo suficiente? Con tiempo suficiente. ¿Con antelación? Con antelación. Esa era además otra comunicación que se enviaba, claro, a los accionistas de otros departamentos, pero también diciéndoles cuándo era la Junta General y que estaban a su disposición las cuentas para poderlas revisar, lo que era la información de las cuentas, sí. Ha dicho usted en un momento, al principio, que estuvo un año trabajando para la administración concursal. Vale. ¿En qué consistió esa colaboración con la administración concursal durante ese año? Sí. Yo lo que hice fue explicarles cuáles eran los datos informáticos que había, es decir, todo lo que había de los contratos, referido a los contratos, para ellos poder hacer el informe que hizo la administración concursal. Una vez hecho esto, que fue pues como a finales del 2006, también estuve hasta julio del 2007 atendiendo, no solamente yo, otras personas más, atendiendo a los clientes que pudiesen tener alguna incidencia, que viesen que los datos no se reflejaban correctamente, y nosotros se los explicábamos, porque los datos que dio la administración concursal eran los que estaban en el sistema y eran los correctos, pero alguna persona pues que se despistaba si le faltaba algún contrato y le decíamos cuándo lo había liquidado, en fin,
esa labor hicimos. Señorías, me gustaría que la testigo viera un documento que creo que no obra en la causa, y me explico. Es el documento número 16 del escrito de oposición a la calificación de culpable del concurso por parte de la representación procesal de Fórum Filatélico en el procedimiento mercantil. Me consta que se ha pedido la pieza de calificación o que se ha aportado documentación. No obstante, solamente una hoja, es un pantallazo de la página de la Administración Concursal de Fórum. Ruego a sus señorías que, si no está en la causa, lo puedan incorporar a la sesión de hoy por vía procesal del 726. Y he traído copia al Ministerio Fiscal también porque, insisto, creo que no está en la causa, para la sala, para la declarante y para algunos compañeros si quieren, porque no creo que esté en la causa. Doña Concepción. ¿Alguna objeción por parte del Ministerio Fiscal a la incorporación de este documento? Señoría, no hemos entendido exactamente en qué consiste el documento, si nos lo puede repetir. El documento es un pantallazo de la hoja, de la página de la Administración Concursal, de donde va informando periódicamente de sus actuaciones y del procedimiento. Es un pantallazo antiguo, pero está todavía. O sea, yo lo he sacado para este interrogatorio, está colgado en la página web de la Administración Concursal de Fórum Filatélico. En todo caso, la Administración Concursal hará acto de presencia el jueves en esta sala y le podremos interrogar también sobre este documento. Puede preguntar. Gracias. Con la venia del tribunal. Doña Concepción, creo que he subrayado en todos los ejemplares, para efectos de localizarlo mejor, la cuadrícula que pone contratos rehabilitados, bajas con impagados de más de un año y no liquidados, bajas con impagados de menos de un año. ¿Sabe usted a qué obedece este dato que cuelga la Administración Concursal en su página web? Sí, perfectamente, porque nos pidieron que lo elaboráramos. A ver, dentro del contrato había pues unas indicaciones de que si el cliente no pagaba el primer año, es decir, el primer lote, pues no tendría derecho a la filatelia y a posibles liquidaciones. Entonces, estos contratos estaban en baja, es decir, era un contrato que ya no estaba en vigor. No estaba en vigor, efectivamente, se había quitado de ahí. Y la Administración Concursal les dio de alta, es decir, esto que pone bajas con impagados de más de un año era porque ya llevaban muchos años de baja, que tenían impagados, que no terminaron de comprar ese primer lote y llevaban muchos años de baja. Y los segundos eran que llevaban menos de un año en baja, pero vamos, era la misma, situación. Cuando el cliente no pagaba en el primer año, daba de baja el contrato. De baja el contrato, efectivamente. Y eso aparecía en el sistema general. Efectivamente, en el sistema informático. En el sistema general informático de Fórum aparecía como contratos de baja. De baja, efectivamente. Vale. ¿Cómo aparecían los contratos en el sistema general informático de Fórum? ¿Cómo se denominaba a los contratos que habían llegado a su finalización y que el cliente decidía vender a Fórum su filatelia? Liquidados cuando era completo, y cobro mensual cuando era que iba vendiendo los lotes cada año. Pero en el sistema general también aparece el nombre de finalizados. ¿Cuál eran? ¿A qué se llamaba contratos finalizados? No son las bajas que hemos hablado antes, ni tampoco son los liquidados. ¿Cuáles? O sea, ¿a qué se llamaban Fórum contratos finalizados? A los que al llegar a su término el cliente había decidido llevarse la filatelia. No revenderla. No revenderla, efectivamente. Por lo tanto, estaba terminado, pero la filatelia que había comprado la tenía en su poder. Esos eran los finalizados. No hay más preguntas, señorías. Gracias. Hola, señoría. Doña Concepción, de los 26 años que usted trabajó para Fórum, ¿cuántos dedicó exactamente a la adjudicación de filatelia a los contratos de abono? Desde el año 82, cuando yo entro en la avenida de Bruselas,
Era lo primero que se había informatizado. Bien. Eran los primeros. Mire, sí. el contrato abono, Sí. yo tengo unas estadísticas a la vista, no sé si estará de acuerdo con ellas o no, pero el contrato de abono, digamos, o el plan de abono, era el mayoritario, era el que se contrataba mayoritariamente. Correcto. Mire, yo tengo aquí a la vista sobre el total de los contratos que estaban vigentes al 9 de mayo de 2006, casi el 68% de los contratos era plan de abono. Y luego ya le seguía muy de lejos el Super Maxi Forum Serie Oro o ya el Maxi Forum, pero casi residual es el resto. Es así, ¿verdad? Sí, correcto, sí, era casi el 70%, era el porcentaje que yo tenía en la cabeza de siempre. Mire, cuando se hace adjudicaciones al contrato de plan de abono, se utiliza una herramienta que se llamaba el SGC, el Sistema de Gestión Comercial. Correcto. Es un sistema que desarrolló Forintec dentro de Forum Filatélico, ¿es así? Desarrolló Forintec ese sistema, pero concretamente las adjudicaciones de abono venían de otros ordenadores anteriores. Es decir, los criterios ya se habían establecido en el año 82. Teníamos un ordenador que se llamaba MAI, después se pasa a IBM, y ahí se vuelcan esos programas, y luego después Forintec los vuelca. Pero vamos, ese programa está desde el año 82. Muy bien. El sistema de gestión comercial permitía todo esto, doña Concepción. Mire, saber el nombre de los titulares de los contratos. Correcto. Saber el número del contrato y las características del contrato. Correcto. Conocer las cantidades entregadas y pendientes de entregarse. Sí. Sí. Conocer los lotes adjudicados y pendientes de adjudicar. Los lotes adjudicados sí, pendientes de adjudicar todavía no era lote, es decir... ¿La situación física de los lotes era posible? La situación física de los lotes, eso yo no lo contemplaba. Bien. ¿Y los compromisos de recompra? Los compromisos de recompra, sí. Sí. ¿También los datos de la red comercial y las comisiones percibidas por la red comercial? Yo tampoco trabajaba ese área, pero sí. Los otros compañeros de comercial sí accedían. Teníamos una serie de limitaciones cada uno. Doña Concepción, ¿cuánto tiempo se tardaba en adjudicar la filatelia al contrato de abono? Desde que entraba la petición hasta que se adjudicaba un contrato, ¿cuál era el plazo? Pues en los últimos tiempos, muy corto, a la semana, porque hacíamos esas adjudicaciones pues de los contratos que habían entrado todos los días y que les correspondía pues una vez a la semana. Doña Concepción, durante el año que usted estuvo trabajando por la administración concursal, fíjese, usted estuvo el año desde junio de 2006 hasta 2007, ¿de acuerdo? Julio del 2006. Pues en diciembre de 2006 sabe usted que la administración concursal elaboró un informe. Lo conoce, ¿verdad? Sí. Bien. Doña Concepción, mire, en ese informe se dicen algunas cosas que yo quiero que diga si usted está de acuerdo o no con ellas. ¿De acuerdo? Mire, entre otras cosas se dicen que hay adjudicaciones virtuales de filatelia porque había una demora en determinados momentos, incluso de hasta 2 años en adjudicar filatelia a contratos. ¿Es eso cierto? No, en la adjudicación no. Puede referirse a la colocación. A la colocación, a la localización. Exactamente, a la física. organización física. Exactamente. Vale. Mire, le voy a leer una estadística para ver si usted conoce y comparte esta estadística, ¿de acuerdo? Mire, de todos los contratos que entonces estaban en el SGC, en el Sistema de Gestión Comercial, dice la Administración Concursal que solo el 1,09% tienen los sellos reunidos en una misma carpeta, mientras que el 44,40% tienen los sellos distribuidos en distintas cámaras, incluso distintas localizaciones geográficas. ¿Conoce usted este dato? No, concretamente no, porque no era mi área. Bien. Dice que hasta el 54,51% se encuentran pendientes de manipular, es decir, de reunir los sellos de los contratos a un determinado contrato, ¿de acuerdo? Es el 54,51%. ¿Conoce usted ese dato como usuaria familiarizada con el sistema de gestión comercial? Sabía que había, un retraso siempre en la colocación física, pero no conozco cuál es el porcentaje. ¿No? Mire, doña Concepción, como le considero que durante tantos años está usted familiarizada con la asignación de abonos y por tanto de la recepción de demandas de filatelia, de contratos, le pregunto, 2 contrataciones del contrato de abono, las cantidades anuales globales, eran en cada año, de todos esos años que usted ha trabajado adjudicando abonos, ya sé que se refiere usted solo a Madrid, no sé si usted conoce el dato a nivel nacional, pero todas las contrataciones eran siempre todos los años crecientes, cada año se contrataba más. Sí, cada año se contrataba más. Bien. ¿Conocía usted en su condición de usuaria del SGC
las cantidades globales a nivel nacional de la contratación del plan de abono? No, a ver, sí que hacíamos las adjudicaciones y veíamos que iban aumentando, pero no nos parábamos en mirar. Bien. Mire, de aquellas peticiones de abonos, de aquellas peticiones de contratación de abono, y por tanto que usted tenía casi una filatelia, sí. ¿Era usted capaz de discriminar, no lo sé si el sistema se lo permitía, de discriminar cuántas peticiones venían de reinversiones de clientes y cuántas eran de nuevos clientes? No, para nosotros era un contrato, la forma que había llegado. Mire, ha dicho usted antes, a preguntas de la defensa, que dice, al tercer año ya no se garantizaba una rentabilidad, sino que se iba al valor tasado, a un tanto por ciento de la lista trimestral de Fórum Filatélico. ¿Lo he entendido así? Al tercer año no. No. Ha dicho usted que en un determinado momento ya no se garantizaba un valor, sino que se iba a un valor de tasación, que era un tanto por ciento de la lista de Fórum. ¿Es así? Siempre era el primer valor, que es el primer importe que se tenía. La tasación, de acuerdo a la lista que se le recompraba y aplicando un porcentaje. Un porcentaje. Bien. Mire, usted, doña Concepción, de las 108 listas de Fórum Filatélico, no sé cuántas usted ha conocido a lo largo de su trayectoria profesional, ¿esas listas siempre, trimestralmente, han incrementado los precios? ¿Han incrementado los precios? En general, sí. Sí. Sé que ha habido algunas series que en un determinado momento, a lo mejor, quiero recordar, bajaban un poquito, pero... Mire, he leído y me consta que la adjudicación de los sellos se hacía mediante algún algoritmo que iba seleccionando sellos para adjudicar. Exacto. Sí. Ese algoritmo es un algoritmo que se fabricaba desde Fórum Filatélico. Se pusieron los criterios, los criterios para adjudicar de acuerdo al año del tema Europa que el cliente podía pagar, de acuerdo a las condiciones del contrato. Mire, quiero leerle una cosa que dice el informe de la Administración Concursal, que me diga si la entiendo bien o mal, y si es cierto o no es cierto, o usted la quiere matizar. Mire, se dice que el SGC, el Sistema de Gestión Comercial, en relación con el cliente del abono, del plan de abono, parte de una hipótesis, que es que el cliente reinvierte el lote más antiguo siempre a cambio de uno nuevo de manera indefinida. ¿Esto es una premisa del algoritmo de aplicación de...? No. Eso es totalmente distinto. Es decir, una cosa es adjudicar los contratos cuando entran con su importe y otra cosa es, a la finalización de ese periodo, que eran 10 años en un principio, 15 después, pero que no llegamos a ello, entrar a vender el lote más antiguo. ¿Ustedes consideraban cuántos contratos se iban a liquidar? Es decir, ¿usted sabía que hacían un pronóstico de cuántos clientes iban a liquidar su contrato? Era la decisión del cliente, por lo tanto, pronóstico no podíamos hacer. Unas veces había más y otras veces había menos. De acuerdo, muchas gracias. Con la venia, ilustrísima señora, Miguel Cuellar, letrado del señor López Gilarte. Buenos días, señora Herencia. Usted ha manifestado en reiteradas ocasiones que entró en Fórum en el año 80. El negocio, en lo sustancial, el negocio de Fórum Filatélico desde el año 80 al año 96 varió en algo, no le digo en dimensiones, en volumen y en mejor gestión, sino en lo esencial. ¿El negocio varió? Nunca. ¿Es correcta la afirmación que el negocio de Fórum Filatélico estaba diseñado en el año 80 cuando usted entró en la compañía? Es correcto. Bien. Usted ha manifestado también a preguntas de la señora letrada y del Ministerio Fiscal que se establecían una serie de criterios para adjudicar los sellos, el algoritmo, etcétera. ¿Quién establecía esos criterios? Se establecieron en su momento ¿por quién? Por Jesús Fernández Estrada, para optimizar, pues eso, que el cliente pudiese comprar la lista completa siempre que pagara por ello. Pero sí, desde ese primer momento se utilizaron esos criterios y no se habían cambiado. No se alteraron durante todo el transcurso. No se alteraron. Bien, usted ha manifestado también que conoce el informe de la Administración Concursal que constan las actuaciones. En ese informe hay un organigrama, no sé si es necesario que se le exhiba, es que quiero que usted identifique si este organigrama se corresponde con la realidad del funcionamiento de la compañía. Es el folio, la página número 60, señoría, ya este letrado lo ha exhibido en otros. Si la sala lo autoriza, simplemente va a ser un segundo solamente, señoría. Pido disculpas porque la letra está un poco pequeña en esta impresión, pero yo creo que usted podrá. Vamos a ver. Sí. A ver, ponía presidencia, consejero delegado Francisco Briones.
Dirección General Antonio Merino, de ahí el jefe de sección, auditoría interna. Lo veo un poco regular, pero bueno. Inmuebles, José Maillo. Sí. ¿Se corresponde con lo que usted tiene en la cabeza? Sí. Bien, le pregunto sobre el proceso de elaboración de cuentas anuales de la compañía. ¿Es correcto que sobre la información que suministraba su departamento pasaba al departamento de contabilidad? El responsable en el año 2006 parece que es el señor Jorge José Alcántara. ¿Es correcto? Jorge Alcántara era uno de los responsables, pero el responsable señor Baglietto era el señor Baglietto, José Baglietto, sí. ¿Ese proyecto borrador de cuentas pasaba después o lo filtraba o lo supervisaba el Departamento de Auditoría Interna? Sí. ¿Y posteriormente pasaba al Consejo de Administración? Creo que sí que era realmente la línea que llevaba, sí. Supongo que pasaría también por el señor director general, ¿no? Antes de presentarse al Consejo de Administración. Claro, porque era el área de... Llevaba el jefe del área de contabilidad. Y por último, ¿es cierto, señora Herencia, que al menos hasta que se creó la Delegación de Andalucía de Fórum Filatélico, era su departamento el que realizaba también la adjudicación de sellos a las propuestas de contrato que llegaban desde los centros de Andalucía? La adjudicación de los abonos siempre la hemos hecho desde mi departamento, independientemente de la delegación que fuese. O sea, que la delegación no tenía ninguna operativa, ni ninguna decisión, ni ninguna intervención en la adjudicación. No. Nada más, muchas gracias, señoría. Perdón, con la venia de la sala en defensa de Juan Ramón González. Buenos días. Quería hacerle solo un par de preguntas sobre los contratos, que ya he visto que usted domina la mecánica. Fundamentalmente le han preguntado, y usted ha contestado por el contrato del abono filatélico. Existían otro tipo de contratos también, ¿no? Sí. Aunque este fuera el mayoritario. Sí. ¿El primer contrato, el de abono filatélico, era la base de todo el resto de contratos? ¿Había muchas diferencias entre unos y otros? La base no era, es decir, eran contratos distintos, tenían condiciones distintas. El contrato de abono tenía una larga duración y el resto de los otros contratos pues era más corta y las condiciones pues sí, pues, las condiciones, pero me refiero a la base de los contratos. ¿Era similar? No. Entre ellos no tenía ninguna. ¿Y las diferencias? A ver, la similitud, por supuesto, era la inversión en sellos, porque era la base de todos los contratos. Siempre había en todos los contratos un porcentaje de recompra de acuerdo al precio de la filatelia cuando se le recompraba, y luego las características de los otros contratos, pues algunos tenían garantizados, dependiendo del tiempo. Siempre había una compra, una recompra, un depósito. Efectivamente, un depósito. Coincidían todos. Y eso todos coincidían, es decir, 3 contratos en la última fase, lo que era el contrato de compra de la filatelia, depósito, si el cliente así lo quería, y después las condiciones de recompra. Bien, eso de coincidencias, que es a lo que me refería, sobre todo con mi pregunta. Evidentemente, pues hay cláusulas distintas. ¿La razón era de tipo comercial para ver estas diferencias de contratos, sabe usted? Sí, era un poco de tipo comercial, de acuerdo a las necesidades que planteaban los clientes en ese momento. ¿Y esas diferencias, o sea, la necesidad de establecer esas diferencias por razones comerciales, de dónde procedían? Pues me refiero, ¿quién decidía en algún momento que vamos ahora pues a realizar, por ejemplo, el Baby Forum destinado al ahorro de menores de edad? Menores y tal. A ver, esa era una cuestión que entre el departamento, entre los delegados, las personas que estaban en contacto con los clientes, los propios agentes, pues
decían, pues el cliente me da estas necesidades. Cuando esas necesidades se veía pues que eran un poco más generales, se trataba de buscar un contrato con base siempre en la filatelia y que pudiese mantener esas necesidades. O sea, que las necesidades partían un poco de la rama comercial, que es la que estaba en contacto con el cliente. Muy bien, ninguna pregunta más. Muchas gracias. ¿Alguna otra defensa? Muchas gracias, señora. Ya hemos terminado con su declaración. El tribunal le agradece mucho su colaboración. Vamos a hacer ahora el descanso. Se interrumpe la sesión durante 15 minutos. Me gusta mucho este ordenador.